Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Ramsés, primero, ¿cómo podemos entender la postura de México y el resultado que ha obtenido ante la OPEP? Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente. México firmó un acuerdo en el año 2017 que se llama el Acuerdo de Viena, en donde en diciembre del 2017 había la preocupación sobre el excedente que se tenía en la producción. Entonces, lo que hizo el OPEP, se creó lo que llamamos hoy el OPEP Plus o el OPEP Más, donde está México incluido en esta nueva, no es una organización, sino bajo el Acuerdo de Viena, y donde también participa Rusia. Estados Unidos no es parte de OPEP Más, Estados Unidos es parte de los países de la OCDE. Entonces, lo que hay que entender que México, vamos a llamarlo así, entró en el club del OPEP Más, y en donde se discuten sobre los puntos principales es el incremento o la reducción de la producción para tener un balance entre la demanda y el consumo que se tiene en el mundo. ¿El resultado obtenido es una victoria para México? Más bien dicho, lo que tenemos que entender es que, y lo voy a dejar en una historia breve, el día 31 de marzo, el presidente de la República anunció en una reunión en la mañana, que da sus conferencias, en donde expresaba que México iba a dejar de exportar 400,000 barriles y esa cantidad le íbamos a mandar a las refinerías. El día 1 de abril, cuando se presentan los precriterios, también está confirmado esa disminución de exportación. Y el día del informe, hace casi una semana, comentó que esos 400,000 barriles confirmaba su envío de la exportación. ¿Qué es lo que sucede? Los países de la OPEP no les interesa saber cuánto o qué es lo que vas a hacer con tu producción, si la vas a utilizar para tus refinerías o si lo vas a exportar. Lo que están solicitando los países de la OPEP es cuál es la cuota de disminución de tu producción. No les interesa saber si lo vas a dejar o lo vas a mandarlo a tus refinerías o si vas a vender de exportación. Lo que está haciendo la OPEP es dime cuánto vas a reducir tu producción, porque lo que queremos es que exista el piso parejo ante todos los países que firmaron el Acuerdo de Viena, junto con los países que son de la OPEP, para que nadie tenga una ventaja competitiva cuando se incremente la demanda. Ahora, ¿con esto va a aumentar el precio del petróleo y por ende ayudar a estabilizar los mercados? No, hay que entender que esto no es para que aumentara el precio del barril. Lo que se hizo en la reunión del día jueves y lo de G20 que todavía no ha concluido, que el día lunes vamos a esperar qué es lo que continúa, porque nadie nos ha dicho cuánto es lo que se va a disminuir la parte de G20, se esperan 5 millones. Lo que se hizo es lo siguiente: hoy en el mundo en el primer trimestre se consumían alrededor de 100 millones de barriles, más o menos era la demanda, estoy dando los números cerrados, y más o menos había un consumo entre 98 y 99 millones de barriles diarios. Si continúan los países productores, junto con todos los países que pertenecen a la ODE, dando la misma cantidad de producción, lo que va a ocasionar es que, acuérdense, con el COVID-19 iba a disminuir en 15 millones más o menos la demanda que se tiene hoy a nivel mundial. Y si se continúa la misma cantidad de producción que se tenía hoy de los 100 millones de barriles diarios que estamos comentando, no iba a haber almacenamiento en donde se pudieran meter los barriles que se estaban produciendo hoy en día. Lo que se discutió el día jueves es, en el mes de mayo, si no disminuimos la producción, no va a haber en el mundo donde podamos almacenar el crudo, y por ende los países productores, al colocar sus barriles con sus clientes, tendrían que ofrecer una mayor cantidad de descuentos de los que ahora se están realizando para poder colocar los barriles. Ok, lo entendemos. Ahora, ¿cuál es tu análisis, Ramsés, sobre la ayuda que Estados Unidos le va a brindar a México? Bueno, yo creo que ayuda no creo que vaya a ser ni lo que se vaya a realizar. Lo que hay que entender es el mercado de Estados Unidos es un mercado de que no son empresas nacionales, como en el caso de nuestra empresa productiva del Estado, en el caso de Pemex. Son empresas privadas. La semana pasada el presidente Donald Trump comentó a los países de Arabia Saudita y a Rusia y hacia el mundo que Estados Unidos iba a tener una declinación natural debido a que los productores, en base al precio del barril, dejarían de hacer actividades, y algunos campos donde son los privados que hacen la explotación, disminuiría el volumen de producción. Es decir, en Estados Unidos va a haber una declinación o una contracción de la producción natural por las desinversiones que se van a tener en función de que en ciertos lugares y en ciertas compañías no les es conveniente continuar con los mismos niveles de producción. Y sobre la ayuda que nos comentaron de los 250,000 barriles, hay que entender que allá es un mercado abierto donde el gobierno no puede influir sobre las decisiones que tienen las compañías privadas, porque tienen el libre albedrío de decidir en cuánto, cómo y a dónde pueden vender su producción, porque acuérdate que en el año 2015 se quitó la restricción que se tenía sobre la exportación que podía realizar Estados Unidos.
Muchos señalan también que tendría más sentido económico, de acuerdo a las condiciones actuales del mercado, importar el crudo para refinación doméstica que incrementar una producción que da pérdidas. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que hay que entender es nosotros estamos produciendo hoy en día alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales 1.2 millones de barriles diarios están yendo a exportación y la diferencia se va a la parte de refinerías. Hoy en México nos ha costado demasiado trabajo poder incrementar 78,000 barriles del año pasado en función operativa. ¿Qué es lo que te quiero comentar? Que para poder continuar incrementando y cumplir con los planes que se necesitan de producción para el año 2024, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se necesitaría tener una mayor inversión. Pero ante la contracción que tenemos económica que viene en los futuros meses y la caída de recaudación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha comentado que ha sucedido en los últimos meses y comparado con el año pasado, debemos de establecer ya hoy en México un plan de largo plazo en donde las condiciones geopolíticas ya cambiaron a partir de 2020 y México es necesario que tengamos reservas estratégicas de petróleo o de materias primas o de derivados de hidrocarburos, y eso también tiene que ir ligado a la parte de electricidad. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mundo, el que no tenga dinero primero para la salud y para que su gente económicamente activa no se enferme tanto y pueda continuar un crecimiento económico, y segundo, no tenga el dinero suficiente para materias primas para crear energía, va a estar destinado a depender de otros países y va a estar destinado a que no va a tener suficiente dinero para poder incrementar el crecimiento económico. Importante en México, no podemos dejar ni dar la espalda a la inversión, ya sea directa extranjera o nacional, y la administración actual o futura deben de entender que ya no debemos de tener el riesgo financiero por parte de la nación, debe asumirse junto con los privados para poder tener un crecimiento de largo plazo en este país. Importante, esto último que nos comenta Ramsés, ojalá que así se pueda hacer para beneficio de todos al final del día y que esto también pueda servir para que Pemex salga adelante de la situación que vive, ¿no? Sí, y Pemex creo que ya debemos de dejarlo en el sentido que ya lleva 75 años, que es como un muchacho puberto muy grande que está todavía viviendo en nuestra casa y todavía no lo queremos dejar salir. Hay que dejarlo que ya crezca y sobre todo establecer que operativamente está realizando bien las cosas, porque cuando revisas el balance financiero da números positivos. El inconveniente es cuando ya empiezas a cargarle las deudas, los pagos que tiene que realizar y sobre todo el DUC que tiene que pagar los derechos e impuestos. Es decir, si Pemex, si le pudieran cambiar la forma como paga los costos financieros, yo creo que tendrían números positivos y le dejan realizar inversiones para que pudiera tener un crecimiento. Y sobre todo entender que como Pemex depende del dinero de la nación que le da cada año, deberíamos ver viendo cómo pueden aliarse con compañías privadas, sobre todo para que los riesgos financieros ya no lo asuma tanto Pemex y con esto pueda llevar un crecimiento no solo de la producción que es de Pemex, sino de la producción nacional, donde ya tenemos también compañías privadas que tienen 110 contratos. Ramsés Pech, te agradecemos que nos hayas brindado tu conocimiento en torno al sector energético, a lo ocurrido entre México y la OPEP. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias, que tengan bonita tarde. Igual.